antes de entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra, invitarle amablemente a que podamos elevar una oración y poder decirle al Señor: ayúdanos, Señor, a entender, que nuestro corazón atesore lo valioso de tu palabra, lo que tú tengas que recordarnos en el momento propicio, que tu Espíritu Santo lo traiga a nuestros corazones y nos lleve a ti y nos permita agradarte en todo momento. Señor, gracias te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre. ¿En quién podemos confiar si no es solamente en ti, Señor? ¿Quién es como tú, oh Señor? Solamente a ti debemos rendir nuestra vida, porque tú lo has dado todo por cada uno de nosotros. La cruz del Calvario es la muestra más grande de todo lo que tú sacrificaste a favor nuestro sin merecerlo, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a rendir el honor que solamente a ti pertenece, Señor? Si no hay nadie como tú, no hay nadie que haya hecho tanto por cada uno de nosotros, de la manera, oh Dios, en que se entregó, no solamente al venir a este mundo, nacer, crecer, oh Dios, permanecer fiel al Padre, cumplir toda su voluntad, y todo a favor, Padre, de los que estábamos perdidos y que nunca íbamos a poder agradar al Padre. Pero a través de ti nos has dado la oportunidad de ser salvos, no por nuestros méritos, sino por tu gran amor, oh Dios, por el gran amor que tienes al Padre y el gran amor que tienes también al Espíritu. El amor que perfecto, Dios, es el que nos ha salvado. Y es el amor que viene de ti. De hecho, si podemos amarte, Señor, solo es posible porque tú has derramado ese amor y nos amaste primero, dice tu palabra. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a presentar delante de ti todo nuestro corazón, que tu palabra escudriñe lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Que así como dijo el salmista en alguna ocasión, que nos escudriñe, que evalúe todo lo que hay en nosotros. Si encuentra algo en nosotros, oh Dios, que no corresponde a lo que a ti te agrada, que nuestra vida sea alineada, limpiada, oh Dios, purificada, que sea formada de acuerdo a tus valores y principios. Te suplicamos que abra la palabra para nosotros y que abra nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Viernes 18 de febrero del 2022. A nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le invitamos a nos acompañe a esta enseñanza. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Reitero la cita, libro de Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la bendita palabra de Dios: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Puede tomar asiento. En esta noche quiero desafiarle a que podamos observar en la vida de Job
ciertas acciones que nos van a permitir lidiar con los tiempos de adversidad. Hay una pregunta que podemos hacernos en toda la historia de Job. Es cómo se lidia con los momentos más difíciles. Job enfrenta una circunstancia que Dios ha dicho desde el inicio del libro y lo vuelve a reiterar. Job no le debe a Dios, en cuestión de su vida actual, ninguna cosa a Dios. Él es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. A pesar de la primera prueba, en la que pierde prácticamente todos sus bienes materiales, incluido la gran parte de su familia o sus hijos, Job dice que retiene su integridad. El título de esta enseñanza, de hecho, es ¿cómo enfrentar adecuadamente las adversidades? ¿Cómo enfrentamos de tal modo que salgamos garantes, maduros, sobrios, que hagamos lo correcto cuando más mal se ponen las cosas alrededor nuestro? La manera en cómo Job hizo frente a las grandes adversidades nos brindan un buen ejemplo que es digno de imitar cuando nos toque a nosotros vivir semejantes situaciones parecidas a las de Job. ¿Cómo enfrentamos entonces adecuadamente los tiempos de aflicción? Uno de los huracanes más devastadores que ha tenido la República Mexicana, por lo menos en los años 40 y 50, ha sido en la parte sureste de la República, particularmente en Quintana Roo. En el año de 1955, el 27 de septiembre, entró uno de los huracanes que hasta la fecha ha causado más pérdidas de vidas humanas. Y en comparación a lo que es la infraestructura, los edificios y demás, ha sido uno de los más devastadores para la historia del propio México y aún del estado de Quintana Roo. Aquella noche del 27 de septiembre, a una comunidad en la que no tenían todos los servicios que quizás ahora se disponen. No había suficiente agua, dicen algunos. De hecho, no había una tubería que distribuyera agua. No había drenaje. La industria apenas iba en auge. Se vendía chicle, se trabajaba el palo de tinte y otras cosas. Habían varios factores que no eran los adecuados para que la comunidad de Quintana Roo en aquel tiempo, y que vivían en una zona llamado Payo Obispo, hoy día llamado, o en 1936 fue llamado Chetumal, la capital del estado. De todo lo que es el territorio o estado de Quintana Roo, territorio en tiempo antiguo, estado a partir del 75, todo lo que fue la parte norte del estado de Quintana Roo no estaba poblado. El sur es la parte donde está lo que es la capital, Chetumal. Pero todo lo que era la parte de arriba, lo que actualmente hoy es Playa del Carmen, lo que es Cozumel, lo que es Isla Mujeres, Tulum y toda la parte de arriba, esa parte no estaba poblada. Y esa noche que el huracán, categoría 5 por cierto, huracanes habían golpeado mucho la zona, pero no esa zona precisamente del sur del estado de Quintana Roo. La parte sur era uno de los primeros asentamientos que tuvo lugar. Mucha gente cuando llegó a la zona no fue a vivirse ni al norte, ni al este, ni al oeste, se fueron a vivir al sur. Y parece una ironía, pero ese huracán fuerte y poderoso, categoría 5, como les he mencionado, dentro de la forma en que miden, la escala Saffir-Simpson que le llaman, dicen los historiadores, era un huracán de miedo. Para la época y las circunstancias en las que la gente vivía en aquel tiempo, sin energía eléctrica, sin radio, sin tanta agua, sin tantos víveres, con diversas enfermedades porque no había drenaje adecuado, no había mucha agua limpia. Y ya había, por cierto, corrupción en el gobierno. Dicen algunos investigadores que la tragedia que vivió el Quintana Roo en ese tiempo fue debido a todos estos factores. El gobierno contribuyó a que
el evento fuese más catastrófico porque no avisó de forma adecuada. ¿Y cómo le haces para avisarle a la gente sin radio? Un promedio de 8,000 a 12,000 personas estiman algunos que vivían en esa zona, y a los alrededores habían un promedio de 23,000 personas más. Estamos hablando, dicen los historiadores, de 35,000 personas. Sin tener energía eléctrica, buenos caminos, sin tener radio, ¿cómo le haces para notificarle a todos que se preparen? No había cultura, como le llaman hoy día, de prevención frente a huracanes. Hoy día, si usted va, ya saben, los que han vivido gran parte de su vida en el lugar, ya saben qué se tiene que hacer, ya saben cómo tienen que enfrentar algo de esa magnitud. Pero en ese año no lo había. La tragedia fue tal que dicen que son cientos de muertos. A la fecha dan diversos números, pero nadie a ciencia cierta sabe cuánta gente realmente murió. Los que pudieron contabilizar dijeron fueron 712 en promedio, pero otros dijeron es que el agua se llevó unos cuantos más que no sabemos cuántos eran. Y es que encontramos gente descompuesta. El hecho es que hubieron muchas cosas que a esa gente no les permitió enfrentar una adversidad de manera adecuada. De hecho, se cuenta una de esas, hay varias historias, una de ellas de una niña de 4 años que se volvió una insignia de aquel tiempo, porque dice que los papás se confiaron, como siempre había habido mal tiempo en ciertos periodos del año, no se imaginaron que lo que iban a vivir estaba fuera de lo que habían ellos vivido mucho antes. Se confiaron y cuando vieron que las cosas empeoraron, estamos hablando que ellos residían en una casita de maderas y láminas, no era apropiado para enfrentar un categoría 5. Dicen que la casa la levantó y salió volando y recorrió parte del poblado. De hecho hay una leyenda, un mito que habla de eso, la casa voladora, dicen en Payo Obispo o Chetumal. Pero en esa ocasión, esa niña la arrastró la corriente del agua, se la llevó a un río, como colinda Chetumal con el río Hondo, que divide Belice y México. Todo eso jugó en contra de los habitantes de la zona. Se cuenta que también cuando el ojo del huracán, yo no sé si usted ha escuchado, cuando el ojo del huracán pasa sobre una zona y queda en medio, dependiendo del diámetro del ojo, puede que en una cierta zona vuelva a salir el sol y quede todo en calma, pero alrededor es un desastre. Si el aire vino del sur, cuando el ojo pasa, el aire cambia al lado contrario. El aire ya no te va a golpear por el sur, sino ahora por el norte. Del norte viene el aire. Entonces, si tú protegiste el lado de tus ventanas del sur, si el ojo cambia, te golpea del otro lado. Eso le pasó a mucha gente. Dice que hubo gente que salió a ver y pensaron que ya había pasado lo peor. No les habían informado que el ojo del huracán estaba pasando sobre la zona. Salieron. 2 horas tardó el ojo en recorrer parte de esa zona. Cuando el ojo cruzó la zona, ellos se confiaron y vieron que el sol estaba, salieron a observar, a recoger un poco de sus pertenencias. 2 horas después, mientras ellos estaban confiados y vino el ojo, mató más gente por esa razón. Cuando no se está preparado, cuando no se tienen bases adecuadas, los recursos, la formación, pero también cuando no se siguen ciertas reglas, principios, recomendaciones. El gobierno les había dicho que habían albergues, si alguno quería y consideraba podía ir a los albergues, pero la gente se confió pensando, es como cualquier otra cosa, es como cualquier lluvia que ya hemos visto. Y todo ese cúmulo de factores, dicen algunos estudiosos en la zona, contribuyó a que ese se volviera la peor pesadilla del Estado. Hay un antes y un después, dicen los historiadores, en la cultura de prevención de huracanes en el estado de Quintana Roo después del huracán Janet del año 55. Cuando a nosotros nos toca y nos corresponde enfrentar adversidades, no podemos enfrentarlas como la enfrentó esa gente. No podemos dejar de hacer caso omiso a las indicaciones que Dios nos ha dado. A nosotros, antes de las adversidades, como nos cuenta el libro de Job, Dios anticipa, Dios da tiempos de refrigerio a través de los cuales la tarea es ejercitarse y prepararse para que antes que vengan las grandes tormentas. Jesús preparó a sus discípulos cerca de 3 años, aún les permitió vivir pequeñas tormentas, pero esas tormentas no se comparaban a las que venían después cuando a ellos les tocase predicar el evangelio por gran parte del imperio romano.
Pero esas pequeñas tormentas y esos tiempos de sosiego que tuvieron con el Señor Jesucristo eran momentos para que ellos se prepararan y para que aprendieran a cómo enfrentar las tormentas cuando Jesús ya no estuviera físicamente con ellos. Si bien el Espíritu Santo iba a estar con ellos, aunque no Jesús de forma como lo estuvo en presencia, en cuerpo humano, pero les enseñó a cómo deberían enfrentar las adversidades. En la historia de Job, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, hay en estos 2 capítulos iniciales por lo menos 3 acciones a través de las cuales usted y yo podemos, en el momento de la tormenta, enfrentarla de manera adecuada. Yo no sé si se ha puesto a pensar, pero lo que dice el escritor bíblico en el capítulo 1, meditando en ello, piénselo de esta forma. Es bueno prepararse antes para que cuando uno esté en la tormenta sepa qué debe hacer. Lo que vas a hacer en medio de la tormenta lo debéis haber aprendido antes de que la tormenta llegue. Si piensas que durante la tormenta vas a aprender a hacer todo, se puede complicar las cosas. Esto es lo que nosotros vemos en la vida de Job. ¿Cómo Job puede hacerle frente a semejante adversidad? Es porque él ha tenido un estilo de vida que lo ha capacitado en cierta manera y preparado para eso. Dicen por ahí una frase: Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Corrección, de acuerdo al concepto bíblico, es Dios no le da las peores batallas a sus mejores soldados. Dios le da las peores batallas al que Él está forjando como mejores soldados. No son mejores soldados todavía. Después de la batalla se puede medir la calidad de un soldado, no antes. Una batalla determina la calidad de un soldado. No estar en pasividad. Job todavía no es el soldado ideal o adecuado hasta que pase la prueba. Eso es lo que está aconteciendo en este texto. Y hay 3 acciones que Job nos enseña, que bien nos valdrían a usted y a mí tenerlas cerca, meditar en ellas, memorizarlas, atesorarlas, para que cuando llegue la tormenta sepamos qué hacer y cómo enfrentarla. Primera acción para enfrentar adversidades. Empecemos con adoración. Cuando ya estemos en la tormenta, ¿sabe qué es lo primero que debemos hacer? Adorar. La adoración es el primer recurso sumamente valioso, a través del cual podemos agarrarnos a un ancla para que la corriente no nos arrastre. Si usted leyó el capítulo 1, versículos 20 al 22, cuando Job le terminan de informar todas las desgracias y tragedias, literalmente estás en la calle y ya no tienes hijos, no tienes esperanza, lo único que te queda es tu esposa y tu vida, es todo lo que te quedó. ¿Cómo responde Job ante la pérdida de todos sus bienes materiales? Cuando enfrente uno batallas, aunque si bien le mencioné, tenemos que empezar con adoración, pero para adorar de forma adecuada, ¿sabe qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a ser sinceros delante de Dios. Nuestra tristeza, nuestro dolor, no está peleado con el acto de adorar. De hecho, muchos salmistas empiezan llorando y terminan adorando. Eso es clave entenderlo. No está mal que lloremos. No está mal que usted exprese el dolor si la tormenta es grande. Si lo que está enfrentando le amarga la existencia, si lo que está enfrentando le roba lágrimas, le roba noches de sueño, no está mal llorar, no está mal expresarlo. Lo primero que hace Job cuando recibe todas esas tragedias, su tristeza lo encaminó hacia la adoración. Hay que saber encaminar nuestra tristeza. Dios no permite nuestra tristeza para que se nos acabe el mundo. La tristeza debe llevarnos a Dios. Pablo dijo, hay 2 tipos de tristeza: la que el mundo te da y te mata, y la que Dios permite que te lleva a Él. Una es bendición y la otra es maldición. De acuerdo a cómo se responda y donde yo elija someter esa tristeza, se va a constituir o en bendición o en maldición. La adoración cambia
el rumbo de la tristeza. La adoración pone en perspectiva adecuada cómo debo expresar mi dolor y tristeza ante lo que estoy viviendo. Job rasga sus vestidos, se rapa la cabeza, se sienta sobre ceniza. Es sincero en su dolor, pero no llora por llorar. Sabe dónde tiene que hacerlo y sabe cómo tiene que hacerlo. Perdonen la pregunta. ¿Sabemos cómo llorar adecuadamente delante de Dios? ¿Sabemos a dónde tenemos que llevar nuestra tristeza y dolor? ¿Cuál es el mejor lugar para llorar? A los pies de nuestro Señor. Ese es el mejor lugar. El mejor lugar para derramar nuestro corazón es a los pies del Señor. La fe en Dios no está peleada con nuestra tristeza, de ninguna manera, porque aún el llanto es bendición. Considera lo siguiente, de acuerdo al Salmo 56. Dios toma nuestras lágrimas, dice el salmista, Salmo 56, 8. Acuérdate de todo lo que me ha sucedido, le dice a Dios. Anota todas las veces, Señor, que me han perseguido y recoge cada una de mis lágrimas en un frasco y tenlas presente. Llorar en la presencia de Dios, derramar lágrimas ante la presencia de Dios, es bendición porque Dios recoge cada una de ellas. Es bendición porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hablando para nosotros como cristianos el día de hoy, dice el escritor de Hebreos, Él ya pasó lo que nosotros pasamos. Él entiende nuestro dolor. Él sabe cómo ministrarnos porque Él ya vivió como nosotros. Y nosotros no hemos vivido todo lo que Él ha vivido. Pero lo que Él vivió lo capacita para entendernos a la perfección. Y nuestro llanto y dolor, Él lo torna en bendición. Expresemos nuestro dolor con total libertad delante del Señor, pero también elijamos someter ese dolor ante la presencia de nuestro Dios. Elijamos derramar nuestro corazón delante de Dios, porque ello es la antesala de lo que les dije hace un momento. ¿Cómo enfrentamos el dolor? Si el llanto viene primero, es la antesala a la adoración. Lo que sigue después del llanto es enfocar nuestro corazón en adorarle. Que cada lágrima que usted derrame lo lleven a los pies de Jesucristo. Y cuando esté ahí, no se hunda en sus emociones, no deje que su corazón divague. Llévelo delante de Dios. ¿Cómo enfoca usted su corazón en medio de la tristeza? Cuando usted le da lugar a la palabra. Cuando usted toma, y yo sé que ha vivido algo como esto, que los momentos más tristes, desafiantes y amargos de su vida, cuando siente que no le queda nada, lo único, cuando medita en la palabra, a veces una frase o una palabra son suficientes para ser el salvavidas para que yo no me hunda en medio de lo que estoy viviendo. Cuando yo recuerdo esa palabra, cuando yo recuerdo esa frase, aún el Jehová es mi pastor, si estoy viviendo una de las situaciones más complicadas de mi vida, eso debería traerme la certeza y la seguridad que si Jehová es mi pastor, entonces nada me va a faltar, dice la otra expresión que sigue. Y con solo eso que yo pudiera mantener en mi mente y en mi corazón y aferrarme, sabe que la corriente no me va a llevar, no me voy a hundir, porque esa palabra tiene el suficiente poder y fuerza para sostenerme, infundirme aliento, para tomar mi tristeza y reencaminarla para que elija adorar a Dios. Que Job eligiera adorar a Dios en medio de su gran dolor, ¿sabe qué? Fue una decisión clave para resistir la prueba. ¿Quiere usted resistir de manera adecuada ante la prueba? Haga la decisión voluntaria, sabia, de ponerse delante de Dios y decir: Señor, con toda esta tristeza te elijo a ti. Elijo seguir viviendo para ti. Elijo seguir amándote. No lo entiendo, pero yo confío plenamente que tú estás al tanto de lo que me está sucediendo, que tú no me has abandonado. Jehová dio, dice el Job, esa es la expresión, soberanía. Conozco bien a mi Dios. Conocer bien a mi Dios me permite enfocarme para adorarle. Conocer bien a mi Dios a través de saber
cómo es mi Dios en cuestión de carácter, me va a permitir en los momentos tristes poder elevar un acto de adoración. Adorar provee un rumbo seguro. Adorar nos permite sujetarnos cuando todo lo demás se desploma. Cuando la oscuridad llega, hay un solo lugar en el que podemos encontrar la luz. Es en la presencia de nuestro Dios. De ahí la importancia de adorar. En la adoración hallaremos calma, descanso, refresco para nuestras almas, fortaleza. Recítese a sí mismo fuerte cuando sea necesario. Recuérdese a sí mismo como hace el salmista en el Salmo 103. El salmista está hablando a sí mismo. Cuando dice bendice, no crean que lo dice en un tono bajo. Es un canto. Él mismo levanta la voz hacia sí mismo y se dice a sí mismo, bendice alma mía a Jehová. Cuando uno está cabizbajo, a veces lo que necesita es firmeza en la palabra. Recordarse, Dios está conmigo. No voy a ser derrotado, aún le voy a ver. Todas las cosas me van a ayudar para bien, aunque todo vaya mal. Pero Él me ha prometido que me va a ayudar para bien. Así que confía, corazón. Confía, alma mía, y bendice a tu Señor. Eso es adorar. La adoración puede empezar con tristeza, pero si se somete a la presencia de Dios y se presenta ante la presencia de Dios, la adoración cambia el rumbo. Así se enfrentan las adversidades. Lloro, sí, pero no lloro en soledad. No lloro sin esperanza, lloro delante de la presencia de Dios, derramo mi corazón, volco todo sobre Él y como diría el apóstol Pedro, echo mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Esa es la acción. La adoración cambia, fortalece. ¿De dónde saca el que está en luto fortaleza? Cuando es cristiano, la única fuente es Dios y no hay nada más. Aún una palabra, solo Dios fortalece. Cantamos un coro, yo sé que usted lo conoce. Solo Dios hace al hombre feliz, pero no solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios puede sostener al débil, al quebrantado. Aún recita el texto en el Antiguo Testamento, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. El corazón contrito, triste, adolorido, es la antesala para adorar. Pero hay que ir a los pies de Jesucristo. Mire qué dice el escritor bíblico, Salmo 56, 8 y verso 10. Leo desde dos traducciones, Nueva Biblia Viva y la Nueva Versión Internacional. El salmista le dice a Dios, lleva la cuenta de mis lamentos. Has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco. Has anotado cada una de ellas en tu libro. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Eso es confianza, fortaleza, ánimo. ¿De dónde viene? En la adoración. Pero es adorar con la palabra. La segunda acción para enfrentar una adversidad lo puede encontrar usted en los versículos, capítulo 2 de Job, versos 3 y del 7 al 10. En el segundo diálogo que el escritor de Job nos relata entre Dios como el que toma la iniciativa y máxima autoridad, como hemos descrito en otros sermones, vuelve a dirigirse a Satanás, se le pide cuentas, es otra reunión en la cual tienen que presentar sus informes, cada uno de sus sirvientes, dentro de los cuales aparece Satanás. Y en el versículo 5, cuando Satanás le dice a Dios, extiende tu mano sobre Job, algo que nosotros encontramos en este mismo relato del libro de Job, en comparación al primer relato, en el primer capítulo, es que es Dios quien otra vez le hace la pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Pero hay una expresión que Dios dice en el versículo 3, casi en la parte final. Voy a leer esa parte. Después de que vuelve a describir los 4 adjetivos respecto a Job,
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego dice, y que todavía retiene su integridad. Esa expresión, la segunda acción para enfrentar adecuadamente una adversidad, implica perseverar con firmeza en la integridad. Cuando usted se encuentre en medio de la adversidad, hay algo que el enemigo va a estar atacando. Es su integridad, es su firmeza, es su obediencia, es su lealtad al Señor. Toda situación que llega a nuestras vidas que nos produzca tristeza y que nos invite a traicionar al Señor, sin duda alguna, debemos enfrentarlo con mucho cuidado. Hay un área que debemos vigilar cuando enfrentamos adversidad. Se llama vida espiritual, se llama integridad, se llama madurez. Hay que cuidar el corazón, diría el escritor del libro de Proverbios. Cuando usted viva en una tragedia, cuando viva una adversidad, tenga cuidado con lo que piensa, tenga cuidado con lo que dice y tenga cuidado con lo que tolera en cuestión de sus acciones. Y tenga cuidado las acciones que elige realizar. Job se le presenta la circunstancia difícil. La primera prueba que recibe difícil. Creo que mucha gente sin Dios lo primero que hubiese hecho es no solo caer en un estado muy complicado emocionalmente hablando. Quizá la poca reacción que hubiese tenido es echarle, como muchos hacen, la culpa a Dios de todo lo que acontece. De hecho, el escritor, capítulo 1, verso 22, dice, y Job no pecó con sus labios, atribuyéndole a Dios despropósito. Es decir, Job no habló mal contra Dios por lo que estaba viviendo. ¿Ha vivido alguna vez alguna situación, ya no solo fuera de usted, sino en su propio cuerpo, en cuestión de salud, que en algún momento le haya llegado a disgustarse, a incomodarle tanto y a disgustarse y a decir, Dios no va a hacer absolutamente nada? Ya pasó tanto tiempo, ni mejoro, al contrario, hasta parezco empeorado. Hacer eso es que uno está siendo jalado para que abandone su integridad. Y lo primero que a veces suele pasar es pensar mal de Dios, luego hablar mal de Dios y luego actuar mal en contra de Dios. Ese es el juego que el enemigo tiene. Job demuestra sabiduría. Demuestra sabiduría para no hablar, ni pensar, ni actuar mal en contra de Dios, aun cuando estaba viviendo la situación más complicada en su vida. Hay algo que tenemos que vigilar y que Job nos enseña con respecto a la integridad. ¿Sabe cómo uno puede comprometer su integridad? Aún antes de que llegue la tormenta, pero es más complicado cuando la tormenta llega, cuando uno se apega a los bienes de este mundo. Cuando uno saca a Dios de la prioridad y pone otras cosas en lugar de Dios. La integridad se compromete antes de que la tormenta llegue. Y cuando la persona compromete su integridad apegándose a lo material, hay un problema mucho más serio que se enfrenta cuando llega una adversidad. Porque la persona va a comprometer por sus cosas, por sus bienes, por su condición, por su posición, va a comprometer fácilmente su integridad con Dios cuando la adversidad venga. Va a hacer lo que muchos hacen, traicionar la lealtad hacia Dios, darse la vuelta e irse, porque todo ya no es como antes, ya no es bendición. Como no hay bendición, no voy a soportar que me estén maltratando, dirían. Esa actitud empezó antes de. ¿Quiere usted aprender a cuidar su integridad aún en medio de las tormentas? Tenga cuidado con las cosas materiales. Tenga cuidado con lo que este mundo ofrece. Evite apegarse a las cosas materiales. ¿Cómo se sentiría? Piense en el objeto que más valora. Objeto. ¿Cómo se sentiría si por un descuido en un momento determinado se le cayese de las manos,
se rompiera o se lo robara, ¿cómo se sentiría? ¿Seguiría teniendo usted la misma tranquilidad, compostura, gozo, calma que tiene en este momento? Que le roben el carro, que le rayen el carro, que le choquen el carro. ¿Seguiría usted teniendo la misma compostura? Decir, bendito sea el nombre del Señor. ¿O le saldría enojo, furia y disgusto? ¿Cómo si yo oré en la mañana? Cuando salí me encomendé a Dios, ¿y por qué me pasó lo que me pasó? ¿Cuánto trabajo me dio comprar esto y que me lo roben, se me pierda o se me haya caído y se haya roto? Todo eso son claros indicios de que se está poniendo en peligro la integridad, porque uno se está enlazando. Entre más uno se apega a lo material, más vulnerable va a ser su integridad, porque vas a tener muchas áreas desde donde te pueden atacar y van a cambiar tu lealtad, van a cambiar tu estado de ánimo, porque estás apegado a las cosas, amas tanto las cosas que ellas comprometen tu corazón, comprometen tus decisiones, comprometen no solamente lo que piensas, comprometen todo tu ser en relación a la lealtad hacia Dios. Job nos muestra cómo él puede tolerar que le digan perdiste todas tus posesiones materiales. Hasta ahí no estaba del todo tan triste. Él se puso triste o más triste cuando le dijeron perdiste a tus hijos. Pero ¿quién no ama a sus hijos? ¿Qué padre desnaturalizado puede no amar a sus hijos? Obviamente un padre desnaturalizado, ¿no? Un buen padre no sentiría dolor por sus hijos. Aun cuando amamos a Dios, ese creo que sería uno de los dolores más agudos que como cristianos pudiéramos vivir. Pero aún en medio de eso, si lo hemos instruido en la fe, sabemos que se irían con el Señor, y así tendría que ser nuestro caminar. Así tendría que ser nuestra vida. Pero tenemos que evitar amar más las cosas de este mundo, aún a nuestros hijos, que nuestra lealtad y amor a Dios. Eso es lo que Job nos enseña en su vida. Hay que evitar apegarse a este mundo. Aún a los hijos nunca se les debe amar más que a Dios, porque ello puede comprometer la integridad. ¿Qué hubiese pasado si Job hubiese amado más sus posesiones y a sus hijos? Y cuando le dan toda la lista de reporte de las primeras tragedias, seguramente hubiese blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo le hacemos entonces para evitar disgustarnos con Dios? Traicionarlo. No nos apeguemos a las cosas materiales. Pidámosle a Dios que Él sea el mayor amor de nuestras vidas, aún sobre todo lo que tenemos en esta tierra. De hecho, hay una sola cosa segura a la que podemos aferrarnos con la plena garantía de que nunca la vamos a perder. Es el amor de Dios. Todo lo demás lo podemos perder. Todo lo demás. Podemos perder trabajo, podemos perder salud, podemos perder familia, podemos perder absolutamente todo. Lo único que no podemos perder es a Jesucristo, porque nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Pero todo lo material sí lo podemos perder. Entonces, ¿por qué aferrarnos a ello? ¿Por qué darle una importancia y un lugar que comprometa la integridad con Dios? Que me haga o me lleve a traicionar o a disgustarme o a hablar mal de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos de no engancharnos con las cosas de este mundo. Aún lo mejor que tenemos, que son nuestras familias e hijos, nunca deben estar por sobre Dios, jamás. Dios tiene que ser el mayor amor de nuestras vidas. Y vea por qué. ¿Dónde le dieron el primer ataque a la integridad de Job? En sus cosas, en su familia. Si nosotros amamos más las cosas de este mundo, más a nuestras familias que a Dios mismo, por ahí nos va a llegar. Y cuando llegue, ay de nosotros si nuestro cimiento no es Dios. A Job lo atacan primero por sus cosas. Su adversario lo atacó a través de la pérdida de bienes materiales y de su familia. Dijo, ahí va a rendir su integridad. Hay algunos de nosotros que nos atacan por esa área y a veces sí nos hacen ceder en integridad. Traicionamos al Señor, hablamos mal del Señor, damos mal testimonio delante de los demás
hacemos que se blasfeme. No blasfemamos nosotros, pero cometemos la indiscreción de hacer que otros blasfemen contra Dios por nuestro mal proceder. ¿Qué sucedió ahí? Comprometimos nuestra integridad. En medio de la adversidad hay que retener la integridad, hay que cuidar la integridad, y se empieza no apegándose a este mundo, a nada de este mundo. Un solo amor debe superar todo: el amor de Dios. Porque entre más nos apegamos a las cosas de este mundo y hacemos a un lado a Dios, ¿sabe qué? Nuestro corazón va a ser desviado y nos va a ser más fácil comprometer la integridad. Nos va a hacer más vulnerables y nos va a exponer a más peligros que cuando solo amamos a Dios. ¿Está consciente de eso? Que amar y seguir a Dios no le garantiza que no pueda vivir algo como lo que vivió Job. Aunque afortunadamente, y usted puede comparar a lo largo de la historia, no solo en la vida cristiana, no solo en la Biblia, sino en la historia cristiana, hay muy poca gente que le pasó lo de Job. Bendito Dios. ¿Sabe quién es el segundo ser humano que sufrió? De hecho, sufrió peor que Job, para que usted y yo no suframos lo mismo: Jesucristo. Pero tenemos que amarlo. Tenemos que cuidar nuestras espaldas. Cuando esté en medio de la adversidad, cuide su integridad. No se apegue a las cosas. Dele a las cosas el lugar que le corresponden en esta tierra. Dios dio, y si Él quisiera quitármelo, Señor, ayúdame como Job a tener la misma lealtad, integridad, en poder decir: tú diste y tú retiraste. Señor, yo creo que les he comentado, los primeros meses de cuando me descubrieron todo el asunto de la tiroides, yo me quejé. Yo dije: Señor, ¿de qué te sirvo así? No puedo ni caminar mucho tiempo, me canso. No puedo cargar esto, me canso. No puedo hacer esto, es más, ni estar de pie. Los primeros días que estuve compartiendo con ustedes me costó mucho trabajo mantenerme en pie y hablar. Estaba yo físicamente agotado, muy agotado. Y aún yo dije: si me caigo, pero me caigo haciendo lo que me mandó a hacer. Y Él es fiel. Él es fiel. Ahorita digo, entendí por qué hizo eso. Porque si realmente iba yo a comprometerme con Él, tenía que demostrar que Él iba a hacer lo primero. Que sin importar cómo me sintiese, mi fe ahí se puso a prueba. Y ahí dije: ¿en quién voy a confiar? ¿En mi fortaleza, en mi salud, o en Él quien me está llamando? ¿Quién me va a sostener en sí? Mi vida, mi fuerza, lo que yo soy, mi juventud, o lo que yo pueda poner como cualquier pretexto, o Dios. Es Dios quien tiene que sostener. Hay que desapegarse de las cosas. No quiere decir que nos volvamos irresponsables. No, cada cosa debe tener su lugar. Dios está por sobre todo. Yo te busco, te honro, cuido mi vida, y tú vas a cuidar todo lo demás de acuerdo a tu propósito. Y el día que me lo retiraras, ello no va a afectar mi lealtad hacia ti, Señor. Hay que tener cuidado, no se apegue, porque si se apega, se hace blanco más fácil para que su integridad sea vulnerada. Entre más cosas ame, más le va a amargar la existencia. Yo recuerdo una de las primeras veces cuando a mí me gusta toda la cuestión de la tecnología. Y ahí le pueden preguntar a mi familia cómo me ponía que se me raspara la pantalla o que se me rompiera algo. Me amargaba. Yo dije: ¿cómo es posible que eso me amargue? ¿Cómo puedo permitir eso? Tuve que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, está mal como está mi corazón, porque no debo ni amargarme, ni enojarme, ni maltratar a mis hijos, ni a mi esposa por una cuestión de esas. Porque yo la cuido, porque yo no debo sentirme así. Le dije a Dios: quita eso de mi corazón, porque no es bueno. No es adecuado. ¿Cómo voy a vivir así? Lo único que debería entristecer mi corazón es que yo le falle al Señor. Todo lo demás debería ser secundario. Nada de las cuestiones vulnera el corazón, nos expone a amargura innecesaria, nos expone a peligros innecesarios, a pegarnos a las cosas de este mundo.
No vamos a poder doblar las rodillas como Job lo hizo y postrarse en rostro y decir, Jehová Dios y Jehová quitó, si amamos las cosas de este mundo. No lo vamos a hacer. Porque si no es Dios nuestro mayor amor, nunca vamos a hacer eso. Tengamos cuidado de no apegarnos, y no solo eso. En vez de apegarnos a estas cosas, ¿sabe qué? Elijamos agradar a Dios por sobre todo. Cuando la tormenta llegue, cuando se vea tentado, mantenga la firmeza, mantenga su integridad. Vea que muchas de las pruebas que llegan a nuestra vida, mientras Dios quiere hacer madurar nuestro carácter, el enemigo trata de aprovechar el mismo evento con otro fin. Ese fin se llama tentación. Toda prueba sufre también la persona el ataque a través de tentación. La prueba tiene dos vertientes. Por un lado, se le prueba a usted para que salgan las impurezas y su carácter madure, pero por el otro lado, el enemigo de su alma quiere que usted, en vez de mejorar, que retroceda y que empeore de lo que Dios quiere corregir en su vida. Así que en toda prueba, por un lado está Dios queriendo mejorar nuestro carácter, y por el otro lado el enemigo quiere sacar raja de cualquier vulnerabilidad que haya presente en la vida para jalarlo a la tentación. Entre uno y otro es una cuestión de decisión. Es cómo reaccionamos. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué voy a hacer en medio de esta tragedia y este dolor? ¿Voy a seguir amando a Dios o voy a darme la vuelta y retirarme? ¿Voy a confiar en lo que Dios dice o voy a buscar por mis propios medios hacer mi propia voluntad para salir rápido de esto porque me desagrada y me incomoda muchísimo? Job es diligente en cuidar cada uno de sus pasos. Él sabe que delante de Dios tiene que cuidar su vida y que las situaciones que vive, lo que lo obligan, él toma la decisión, una de dos: dejo que esto me arrastre o me aferro con más fuerza a mi Dios. Hay que aferrarnos con mayor fuerza a nuestro Dios. Cuando los demás titubean, tenemos que recordar algo: nuestra lealtad se la debemos al Señor. ¿Cómo nos sentiríamos? Imagínese a Job, versículo 9. Dice que la esposa se acerca y le dice la esposa en un tono compasivo, porque así es la cosa. Imagínese usted como esposa ver a su esposo perder todos sus negocios y que se le mueran sus hijos y que ahora pesque una enfermedad terrible que lo deforma, le causa que baje, pierda de peso, se le ennegrece la piel, le brotan heridas y llagas por todo el cuerpo, una parte por rascarse, tiene problemas de respiración, tiene fiebre recurrente, no puede dormir, tiene malestares severos estomacales, tiene muy mal aliento a causa de todo. Es un cúmulo de síntomas terribles. Es una piltrafa humana que usted está viendo en el piso, sentado en ceniza, un esqueleto casi. Era el hombre más respetable, rico, amable, y mírelo ahí tirado en el piso, con una enfermedad que en su tiempo es incurable, nadie la conoce, pero el diablo sí la conocía. Dios permitió que se le tocase, no lo iba a matar, pero eso Job no lo sabía, tampoco la esposa lo sabía. Y de tanto sufrimiento, perder a los hijos, perder los negocios, la posición, todo, tener que ahora andar mendigando quizás, y luego ver al marido hecho una piltrafa y un esqueleto. La mujer se acerca en un tono compasivo, porque así es el sentido como se describe. Y en un sentido compasivo le dice, entonces le dijo su mujer, ¿por qué te aferras? Ya, di la verdad, di que ofendiste a Dios y muere tranquilo, que Dios te termine de castigar. Ese es el sentido de lo que está diciendo la mujer. La mujer le está diciendo a Job, yo no creo que tú no hayas hecho nada malo. La mujer pensaba igual que los amigos de Job. Ellos dicen, nadie sufre de a gratis. Todo el que sufre es porque la debe. La mujer le estaba diciendo a Job,
ya confiesa, para que si Dios te va a matar, mira ya, ¿qué te queda para la muerte? Estás más para allá que para acá. Confiesa mejor tu pecado y que Dios te dé buena muerte. La expresión maldice a Dios implica, no es que Job iba a maldecir literalmente, tenía que ver con el sentido de niega, lo que tengas que hacer, niégalo. Es más, di que ofendiste, di ante nosotros que sí ofendiste a Dios. Si no hubieses ofendido a Dios, no estaríamos pasando todo lo que estamos pasando y ni estarías como estás. Ya confiesa. Qué difícil es mantener la integridad cuando nadie cree en ti. Qué difícil es mantener la integridad cuando la gente te juzga de buenas a primeras sin conocer realmente cómo son las cosas, delante de Dios, de cuál es la perspectiva divina respecto a tu vida. Es fácil, todos en algún momento hemos incurrido en juzgar mal a la gente, en decir algo hizo, por eso le pasa lo que le pasa. Todos lo hemos hecho. Eso está haciendo la mujer de Job. Le dice, ni te creo que no se la debas a Dios. Nadie le pasa tanta tragedia sin deberla. Confiesa lo mejor para que así te mueras en paz. Lo ha perdido todo. Y que ahora su mujer se le vaya encima. En lugar de aconsejarlo mal, Job le dice, has hablado como Nabal. Esa es la palabra hebrea que se traduce fatua, necia. Job le dice, ¿cómo puede ser posible que una mujer como tú me haya dicho eso? ¿Cómo me puedes juzgar como una mujer necia que no conoce a Dios, irreverente, malvada? Esa es la expresión Nabal, fatua. Ese es el calificativo que utiliza Job. Le dice, como una mujer necia has hablado. Es difícil a veces mantenerse en pie cuando la gente no cree que tu vida realmente delante de Dios se está esforzando. Es difícil cuando te catalogan de una manera en la cual no corresponde a lo que Dios realmente ve en tu vida. Debemos tener cuidado con lo que decimos, pero más si nos toca vivir de ese lado, tenemos que mantener nuestra integridad aun cuando los demás nos cuestionen. Tenemos que mantener nuestra integridad aunque los demás no nos crean. Y más si viene del hogar. Jesús dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y los enemigos del hombre, dice, los enemigos de la gente que ama a Jesús, a veces van a venir de su casa, son la familia. Hay que resistir una y otra vez a la tentación de traicionar a Dios, de abandonar a Dios, aun cuando los demás nos juzguen mal. Mantener la integridad en esas circunstancias no es sencillo. Mire que dice la Escritura, Santiago 1:12. Leo desde dos traducciones. Reina Valera en su revisión 1960 y la Nueva Traducción Viviente. Bienaventurados los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay que resistir con paciencia. Y somos bienaventurados cuando nos toque vivir, pero hay que resistir. Sea una situación difícil que esté poniendo a prueba nuestro carácter y que busque sacar madurez de nosotros, o sea que el Satanás venga y nos quiera hacer traicionar la lealtad a Dios, tenemos que resistir de una y otra manera. Porque solo así Dios nos entregará la recompensa que nos ha prometido. Finalmente, la tercera acción a través de la cual vamos a enfrentar adecuadamente las adversidades, no solo es una cuestión de empezar con adoración, no solo es una cuestión de perseverar en mantener la integridad con firmeza, implica también la tercera acción, confiar en la bondad y soberanía de Dios. No hay algo más complicado que ponga en nuestras vidas la adversidad, si no es el que nos cuestionemos si nuestro Dios sigue a nuestro lado y si Dios es bueno. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que me sucedan cosas tan difíciles? ¿Cómo puede un Dios que lo gobierna todo permitir que mi vida sufra de tal manera?
Usted y yo sabemos y creemos que Dios es bueno en todo tiempo. Lo dice la Escritura. ¿Cree usted de eso? Que Dios es bueno en todo tiempo. Job lo sabía y lo creía también. Job es capaz de decir, vea los versículos del 4 al 10, pero voy a hacer énfasis en el versículo 10. Y él le dijo, Job le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La parte final del texto, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Cuando Job utiliza ahí esa expresión de bien, es la palabra hebrea T-O-B, top. Lo que Job está diciendo ahí es, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Me está pasando lo peor. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Aún en este, dice Job, Dios es bueno. Le dicen entonces, tú eres malo. No, yo no soy malo, pero Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. El sufrimiento que produjeron las tragedias en la familia de Job fueron muy duros y desafiantes para la fe de toda la familia, en particular de la esposa, y ni se diga en Job, que él es en todo este evento, no víctima, pero sí el principal agente a través del cual se está probando lo que es la verdadera integridad. La tentación más fuerte que toda persona que vive una adversidad enfrenta es hablar mal de Dios. ¿Sabe qué es hablar mal de Dios? Si somos llamados o fuimos creados, dice Efesios capítulo 1 verso 6, parte final casi del texto, fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Sabe qué es lo que el diablo pretende hacer con nosotros? Es que no cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios. Y en la adversidad se nos pone en juego y a prueba si vamos a seguir adorando o vamos a incurrir en hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Hablar mal de Dios. Hebreos dice, alabar a Dios es fruto de labios que honren, que hablen bien de Él. Todas las veces que usted lea adorar y alabar en el Nuevo y Antiguo Testamentos, significa que de todo mi corazón, con todo mi ser, hablo bien de Dios con honra, con respeto, en confianza, en lealtad. Eso es, a grosso modo, alabar y adorar. Confiar en la bondad de Dios implica hablar bien, no hablar mal. La mujer de Job habla mal, mezcla verdad con error. Es verdad cuando dice, aún retienes tu integridad. Job sigue íntegro porque Dios lo dice, pero luego habla mal, maldice. Como alguien que me ama, como alguien que debería cuidarme, me va a incitar a hacer algo indebido delante de Dios. La intensidad de la tragedia que Job vive, las circunstancias que él vive, le ponen la tentación de hablar mal de Dios. El que enfrenta una adversidad, a veces le digo, la mayor tentación es echarle la culpa a Dios, hablar mal de Dios, enojarse con Dios, darle la espalda y retirarse. Lo hemos visto en varias ocasiones. Tristemente hemos conocido hermanos que han hecho eso, que cuando todo estuvo bien fueron firmes, pero apenas algo cambió y se tornó difícil, una adversidad, no fueron capaces de conciliar su amor por Dios. Se les olvidó lo que la Escritura dice. No pudieron concebir que un Dios que supuestamente es bueno para ellos les pudiera permitir vivir algo como eso, y lo que hicieron fue darse la espalda y empezar a hablar y vivir mal para Dios. Esa es una de las mayores tentaciones. A pesar de lo que suceda, Dios sigue siendo bueno. Él nunca cambia. Por tanto, aferrémonos a esa verdad. Si mi Dios es bueno, si mi Dios fue bueno ayer, hoy va a ser bueno igual. Y el día de mañana, sin importar qué suceda, Él va a seguir siendo bueno, porque Él nunca cambia, jamás va a cambiar. Dios sigue al control de todo. Ese es otro aspecto que la adversidad pone en juego delante de nosotros. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Qué hace Dios mientras estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios que no lo veo?
¿Por qué guardas silencio? Son preguntas que Job hizo. En todos los diálogos que van a seguir en los capítulos siguientes, Job se pregunta: ¿quién me diera la oportunidad, dice Job, de presentarme delante de Dios y exponerle mi situación y decirle: Señor, hay algo mal que está sucediendo, porque yo no debo nada y estoy pagando como si lo debiera todo? ¿Dónde está Dios?, se pregunta también Job, para que yo hable de cara a cara con Él, para que yo le explique mi situación. ¿Confía usted en que Dios lo gobierna con sabiduría toda su vida? ¿Está Dios gobernando su vida con sabiduría? Aun cuando usted vive adversidad, ¿es Dios su Señor en medio de la adversidad? ¿Para qué Dios estará usando entonces la adversidad? Esa es otra pregunta que el libro de Job responde. No la vamos a responder ahora. Pero la soberanía de Dios es otro aspecto del carácter de Dios que el enemigo a veces pretende desprestigiar cuando vivimos momentos adversos. El enemigo a veces quiere llevar a nuestro corazón a que no confiemos que Dios es bueno. Nos quiere hacer creer que Dios nos ha fallado, que Dios ha cambiado de parecer. No solo eso, el enemigo a veces nos quiere hacer creer que Dios no es lo suficientemente fuerte y poderoso para gobernar de forma adecuada nuestras vidas, y que por lo que estamos viviendo, eso demuestra que Dios no tiene el control adecuado. Esos son pensamientos que vienen del diablo. La Biblia dice que Dios es el que gobierna absolutamente todo. Nadie puede contra su poder, dice Nabucodonosor en Daniel 4:35, como hemos leído en otros sermones. Nadie, dice, nadie es mayor que su poder, nadie le puede decir y cuestionar qué haces. Cuando Dios decide hacer algo, dice Isaías, lo hace, y lo hace con perfecta armonía y de acuerdo a su perfecta voluntad. Confiemos plenamente que toda tribulación está sujeta a la voluntad divina, y algo mejor: toda tribulación tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad. Si entramos a la tribulación, vamos a salir. ¿Cómo? Como el Señor determine. Pero tengamos cuidado de no cuestionar ni dudar de la bondad de Dios, porque el enemigo va a querer hacer eso, que dudemos de bondad y soberanía. Dos grandes verdades del carácter de Dios que la adversidad pone a prueba en nuestras vidas y corazones. Vamos a seguir creyendo que Dios es bueno y que Dios gobierna a la perfección con poder y sabiduría. Entonces debemos recordar lo que dice Hebreos 13:8. Leo desde la traducción lenguaje actual. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre va a ser así. Siempre, dice el texto. Voy concluyendo con esto. Job había declarado con profunda convicción durante la primera parte de su prueba: Jehová dio y Jehová quitó. Eso reafirma su confianza en el Dios que lo gobierna todo en medio de las circunstancias más adversas que él estaba viviendo. Sin embargo, ahora que le toca afrontar situaciones más difíciles, él sigue creyendo que Dios está al control de todo, que sin importar lo que suceda en su vida, su deber es confiar y aguardar con paciencia en lo que Dios esté haciendo. Él no se olvida y aún mismo declara: ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? ¿Está Dios equivocado cuando hace eso? Definitivamente no. Así nos lo asegura su vida. Y lo que más seguro que tenemos es cuidar nuestra integridad, es adorarle, pero más que nada, confiar plenamente. Mi Dios es bueno y mi Dios es Señor. En la tormenta o en la calma, Él sigue siendo el mismo. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Si vive un tiempo de sosiego, que Dios le permita atesorar su palabra. Cuide su integridad. Practique la adoración, porque va a ser su salvavidas cuando le toque vivir alguna adversidad. Confíe en la bondad de Dios, confíe en la soberanía de Dios. Dios es bueno, Él sabe lo que hace. Aunque nos meta por valle de sombra de muertes, pero es el Dios bueno que nos sigue tomando de la mano para llevarnos fuera de ese mismo valle. Es el mismo Dios que gobierna y que es capaz de decirle a nuestro peor enemigo, que es el diablo: no toques su vida, no le quites la vida.
El único que determina cuándo nos vamos de este mundo no son nuestras adversidades, no es el diablo, es nuestro Dios eterno, porque Él gobierna y en su bondad nos concede todo lo que necesitamos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno y maravilloso en medio de todo lo que vivimos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos de forma adecuada para que cuando lleguen los momentos difíciles, Señor, lo enfrentemos de acuerdo a tu voluntad. A través de la vida de Job nos has enseñado, Señor, cómo debemos enfrentar en el momento de la adversidad. Cuando estemos en medio de esa tormenta o cuando ella vaya incrementándose sobre nuestras vidas. Recuérdanos que todas nuestras lágrimas, que todo el llanto y el dolor no es en vano, Señor, si lo hacemos en tu presencia. Ayúdanos a refugiarnos en ti, ayúdanos a dirigir y enfocar todo nuestro ser y nuestra mente, aún en esos momentos tan difíciles, solamente en ti, Señor. Si hemos de desapegarnos, renunciar a cosas que nos están haciendo más vulnerables o han comprometido nuestra integridad delante de ti, queremos hacerlo en esta noche y reconsagrar nuestras vidas delante de ti. Suplicarte, Señor, que nos ayudes a ser vigilantes de todo lo que pensamos, lo que decimos y aún lo que hacemos respecto a tu grandeza y tu bondad. Ayúdanos a confiar en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, aunque no entendamos todo lo que vivamos, a seguir manteniendo la fe firme y la lealtad hacia ti, reconociendo de antemano que tú siempre has sido un Dios de toda bondad, que siempre has gobernado a la perfección este universo. ¿Cuánto más no vas a gobernar nuestra vida? Si en el plan más perfecto que tuviste, oh Dios, a favor nuestro, que fue enviar a tu Hijo Jesucristo, ese plan tú lo estableciste aún desde la misma creación de esta tierra, Señor. Desde el huerto en el Edén, oh Dios, tú estableciste un plan que nada falló ni faltó, Dios, a ese plan cuando Jesucristo llegó y se ha cumplido a la perfección. Que nuestra vida pueda confiar en tu poder y grandeza, que así como llevaste a cabo ese plan, reconozcamos y tengamos siempre presente que nuestras vidas también están bajo el mismo gobierno, Señor. Que tu poder igual va a cumplir fielmente y como el salmista ha dicho, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Que sean tus propósitos los que se cumplan en nosotros. Pero mientras nosotros vamos de camino a ellos, Señor, ayúdanos a cuidar cada paso de nuestras vidas. Ayúdanos a cuidar la integridad de nuestros corazones. Ayúdanos a cuidar lo que pensamos. Cuando la tormenta arrecie, Señor, que nuestro corazón se enfoque en tu palabra, en tu carácter, que traigamos a nuestra mente, Señor, todas tus grandes hazañas y las grandes obras que en tu palabra se han registrado. Y aún los testimonios de la que ha habido en nuestras familias, Señor, en las que tú has obrado de forma maravillosa. Que todo eso nos permita, oh Dios, volcar nuestro corazón en adoración a ti, pero también en lealtad, Padre. Que todas esas historias y tu palabra y todo lo que has hecho en nuestras vidas nos lleve a amarte y a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a mantener la confianza y cuando seamos tentados, Señor, a traicionarte, cuando seamos tentados a dudar o abandonar el amor que tenemos hacia ti, a causa de las circunstancias quizás adversas que podamos enfrentar, que recordemos, Señor, que tú sigues siendo bueno, que tú nunca cambias, Jesucristo, que como dice tu palabra, eres el mismo de ayer, Señor, vas a seguir siendo el mismo hoy. Y aún el día de mañana podemos tener la plena confianza de que tú no vas a cambiar. Tú eres, como dice tu palabra, inmutable, es decir, tú nunca cambias, Señor. Sigues siendo bueno, amoroso, justo, santo. Tú gobiernas absolutamente todo. Ayúdanos a recordar en medio de los momentos más difíciles todas esas grandes verdades y que ellas nos permitan soportar con paciencia y nos eviten, oh Dios, naufragar. O como tú has dicho en tu palabra, Señor Jesucristo, que nos permita edificar una vida que pueda sostenerse sobre la roca para que cuando lleguen las tormentas no nos arrastre ni destruya la obra en nuestras vidas. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.